días. Y buenos a todos, un saludo a todos los discípulos de la hora décima que se unen a nosotros en este programa de estudio de la palabra de Dios. Vamos a hacer un cambio en nuestro tema, Padre. ¿Sí? Sí, vamos a tomar no el evangelio del domingo anterior, sino el del siguiente domingo. Siguiente domingo. Con eso, nuestros feligreses, nuestros discípulos, cuando vayan a la Santa Misa, ya tienen un elemento de trabajo en su corazón y en su mente, a fin de que al escuchar la palabra de Dios, todavía esa palabra resuene con más fuerza. ¿Te parece? Sí, claro, Padre. Es muy bueno porque siempre habla de una preparación inmediata Sí. y una preparación remota. Uno no puede decir el domingo a qué misa voy, que ya no está programado, pero sí uno puede decir desde el lunes, la próximo domingo estoy en tal Eucaristía, y prepararse no solo ya en el programa, sino a tal día, a tal hora, sino también ya los textos. Por eso la idea de una preparación desde ya, para que el domingo, cuando estemos en la Santa Eucaristía, sea la mejor celebración, como si fuera la única, la primera y la última. Excelente, excelente ese criterio para ir a la Santa Misa. Como si fuera la primera, como si fuera la única y como si fuera la última. Eso cambiaría esa actitud tan resignada que a veces ve uno en las caras de los feligreses cuando entran a la Santa Misa, y esa obsesión por el reloj. Sí, el Padre está diciendo en el nombre del Padre y ya están viendo, a ver, no, pues tampoco. Bueno, entonces, para todos los que de pronto por sorpresa encuentran este programa, el discipulado de la hora décima es una metáfora, podríamos decir, de aquel encuentro, del primer encuentro de Jesús con sus dos primeros discípulos, y ese rato inolvidable que él pasó con sus primeros discípulos, allá no sé en dónde, en qué lugar, pero en todo caso, los discípulos fueron, vieron y se quedaron con él ese día, y nunca olvidaron ese primer encuentro, y de hecho decidieron dejar a su primer maestro, que era Juan el Bautista, y seguir ahora a Jesús. El Mesías, el Hijo de Dios. El Hijo de Dios. El Cordero de Dios que quita el pecado Así del mundo. lo señaló Juan, y por eso estos discípulos se entusiasmaron tanto a la hora de seguir a Jesús. Monseñor Gabriel Ángel utiliza mucho esa imagen. La gente dice que hasta que San Juan agacha el dedo. Sí. Y San Juan nunca va a agachar el dedo porque él siempre va a seguir señalando: este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Siempre va a estar señalando. Juan Bautista. Sí, San Juan Bautista. Excelente. Nunca va a agachar el dedo. Bueno, entonces, el Evangelio del próximo domingo es un diálogo que Jesús tiene con Nicodemo, un diálogo muy, muy importante, porque en ese diálogo se van a aclarar muchas cosas, entre otras, el sentido del bautismo. ¿Sí? Cuando Jesús le dice a Nicodemo, es necesario que el hombre vuelva a nacer de nuevo. Y Nicodemo se extrañó de esa exigencia, ¿sí? Porque imagínense, nacer de nuevo. Inmediatamente le vino una pregunta a Nicodemo, que sería a todos, pero ¿cómo un hombre puede entrar en el vientre de su madre otra vez y para volver a nacer? O sea, eso no es posible. Y nuestro Señor hablaba del agua y del Espíritu Santo, y hablaba del antídoto que Jesús tiene para lograr curar esta sentencia de muerte que pesa sobre la humanidad a causa del pecado, ¿cierto? Este antídoto, y para hablar de ese antídoto en el Evangelio de hoy, de este domingo, perdón, Jesús va a hablar de ese episodio en el desierto. Si quieres, usted lea un poquito ese primer párrafo. Estando en Jerusalén, dijo Jesús a Nicodemo: como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así tiene que ser levantado el Hijo del Hombre, para que todo el que crea tenga por él vida eterna. Porque tanto amó Dios al mundo, que entregó a su Hijo único, para que todo el que crea en él tenga vida eterna y nadie perezca. Porque Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que se salve por medio de él. El que cree en él no se condena, pero el que no cree ya está condenado por no confesar el nombre del Hijo único de Dios.
La condenación consiste en que la luz vino al mundo y los hombres prefirieron las tinieblas a la luz porque sus obras eran malas. Todo el que hace mal odia la luz y no se acerca a la luz para que no le echen en cara sus obras. Pero el que practica la verdad se acerca a la luz y así queda patente que sus obras las hace de acuerdo con Dios. Bueno, entonces esta figura, padre, esta figura que el Señor trae a la memoria de su interlocutor, de Nicodemo, ¿a qué acto se refiere? Resulta que cuando el pueblo de Israel salió de Egipto, pues entró en un territorio que no le era familiar, Desierto. era el desierto. Y en el desierto, aparentemente, en esas dunas sin vegetación y sin nada, existen una serie de animales, son terriblemente venenosos, los alacranes del desierto y sobre todo las serpientes del desierto. Y probablemente el pueblo de Israel, el pueblo que va peregrinando, puso el campamento cerca a un, yo no sé cómo llamar eso, una madriguera, ¿no? A un nido. A un nido de serpientes, De serpiente. de estas serpientes venenosas. Y entonces, claro, como dormían en el suelo, como hacían tiendas por el piso, ponían algún cuero, una alfombrita, alguna estera, y se acostaban en el suelo. Pues las serpientes por las noches, ellas, su momento de acción, salían y mordían a los israelitas. Por el calor. Sí. Buscan el calor. En la noche baja la temperatura y ellos van buscando donde Y hay también más el calor. alimento. Claro. Y también el alimento. Entonces hubo una mortandad justamente por la mordedura de la serpiente. Y no tenían el antídoto, Y entonces Dios le dio a Moisés una orden muy extraña, la de hacer una serpiente de bronce, atravesarla, ponerla en un estandarte en lo alto para que el pueblo la mirara. Y todos los mordidos por serpientes que miraran ese estandarte de la serpiente atravesada, ¿sí?, en lo alto, quedaban curados. Uno de los signos de la medicina, he visto que tienes. Ah, y usted, sí, justamente en los escudos de los médicos, en las facultades de medicina aparece siempre esa serpiente, es la alusión a ese texto, sí. Pero el hecho es que Jesús utiliza ese texto ya no para hablar del veneno de la serpiente, a no ser de la serpiente antigua, es decir, aquel que trajo el tentador. El tentador, el que introdujo el pecado en el mundo, y por el pecado la muerte, lo dice la palabra de Dios. Y se refiere justamente a ese envenenamiento, ¿sí?, a esa enfermedad mortal que ha contaminado al género humano, ¿sí? Y entonces dice, así como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así también debe ser levantado el Hijo del Hombre. Muy bien. Se refiere a la cruz. Sí, una anticipación de la pasión. De la pasión, se refiere a la cruz y se refiere a su sangre, ¿sí? La sangre que Jesús derrama, la sangre redentora, la sangre del Cordero que quita el pecado del mundo. Entonces se juntan y, Padre, mire, en la primera lectura tomada del libro de las Crónicas, observe la situación. En aquellos días todos los jefes de los sacerdotes y el pueblo multiplicaron sus infidelidades siguiendo las prácticas infames de las naciones paganas y profanando la casa de la que el Señor había hecho su templo en Jerusalén. Recuerda el domingo pasado, el texto del Evangelio fue la purificación del templo, ¿sí? Aquí nos dice cómo ese templo ha sido profanado de mil maneras. Lógico, nuestro Señor, que siempre va un paso más adelante en su enseñanza, mostrará que el verdadero templo es la persona viva, ¿sí? Cada uno de nosotros, templo vivo de Dios. El primer templo, pues, es la humanidad de Jesús. Destruyan este templo y en 3 días lo levantaré. Que Él reconstruyó nuestro templo personal en 3 días, con su misterio pascual. Es magnífico porque resume todo lo que el Señor hizo. Bueno, pues bien, ¿qué le sucede a este pueblo?
Este pueblo es invadido por los caldeos, ¿sí? Destruida la ciudad santa, destruido el templo, y son muchos los que mueren asesinados en esa toma de Jerusalén, y unos sobrevivientes los llevan como esclavos, como sirvientes para el gran imperio caldeo allá en Babilonia, ¿sí? La famosa ciudad que se considera una de las 7 maravillas del mundo, los jardines colgantes de Babilonia. Y justamente el Salmo va a decir: junto a los canales de Babilonia nos sentábamos a llorar con nostalgia de Sion. Allí los que nos deportaron nos pedían que cantáramos nuestras canciones, que tocáramos nuestras cítaras. Nosotros la habíamos colgada en los sauces, ¿sí? Que bordeaban las orillas del río. Y luego dicen ellos: si me olvido de ti, Jerusalén, que se me pegue la lengua al paladar. Pero bueno, es una nostalgia de la ciudad santa, de lo que era la vida antes de la destrucción de Jerusalén y antes de la destrucción del país. Pero es una metáfora también, ese hecho histórico, del destino del mundo, del destino de la humanidad, si Dios nuestro Señor no hubiera traído el antídoto para esa condena a muerte o de muerte que tenía la humanidad a causa del pecado. Por eso, de lo que Jesús está hablando es de lo que va a suceder en la cruz, de lo que va a pasar en la cruz, de cómo en la cruz se produce un gran acto sanador, ¿sí? De la humanidad, una humanidad condenada a muerte, como estaban condenados a muerte los mordidos por serpientes en el desierto. ¿Ya? Es una maravilla, ¿cierto? Claro, padre. Hay una expresión muy común en nuestra gente que dice: para mordedura de perro, pelos del mismo. Para la mordedura que hizo el mal en nosotros, nuestro Señor por eso asume nuestra condición. No había otra manera de poder ser el antídoto para ese mal que ya teníamos todos como en nuestra sangre, nuestro ser. Entonces, bueno, ¿y cómo es que uno toma esa sangre que Dios ha derramado, ese sacrificio de Jesús en la cruz? ¿Cómo es que uno puede tomar podríamos decir, ese antídoto y aplicárselo? Hagamos la comparación con respecto a la pandemia, tratemos de hacer un paralelo. No importa que existan ya las vacunas para curar el coronavirus o el COVID, ¿sí? Pero si la gente no se vacuna, de nada importa que existan las vacunas. Sí, de nada sirve que ya estén las vacunas si uno no se aplica su dosis. Su dosis. Entonces, ¿cuántas dosis de nuestro Señor no nos hemos aplicado? Bueno, pero el hecho, interesante ese enfoque porque nos permite ver que la mayoría de nosotros ya nos vacunamos. Si no, no perteneceríamos a la iglesia. Habría que ver cuál fue esa vacuna que ya nos aplicaron y que nos hace, en cierto modo, inmunes al veneno del mal, ¿ya? Pero hay un elemento que podríamos decir asegura que esa vacuna realmente nosotros haga el efecto que debe hacer. Yo no sé si dejamos intrigados a los discípulos para que ahorita al volver, después de los mensajes de interés, podamos responder esa pregunta. ¿Cuál es esa vacuna? Pero sobre todo, ¿cómo hacer que esa vacuna sea eficaz en nosotros? Bueno, unos mensajes y ya volvemos. Nunca pensé ver mi frutería en internet. La verdad, pensaba que eso era para las grandes multinacionales. Pero la situación se puso difícil y tocaba buscarle la comba al palo. Me metí en las capacitaciones virtuales de la Cámara de Comercio de Tunja y entendí que internet es otra forma de vender más. Y vender más es crecer más. No dejes que tus sueños se detengan. Sigue adelante con tu negocio renovando tu matrícula mercantil antes del miércoles 31 de marzo en www.cctunja.org.co. Cámara de Comercio de Tunja. La Cámara. Muy amables antividentes, nosotros los cristianos católicos celebramos cada domingo el Día del Señor, la Pascua. ¿Por qué el domingo?
porque fue el día en que Cristo resucitó, Señor de la vida y de la muerte. Si Cristo no ha resucitado, vana es nuestra fe. Los cristianos en los primeros siglos comenzaron a celebrar el primer día de la semana. Y valga decir que el primer día de la semana es el domingo y no el lunes. El lunes es el primer día de trabajo, pero el primer día de la semana es el domingo. Y Cristo se apareció a los apóstoles para indicarles que había resucitado el primer día de la semana, el domingo. Somos el pueblo de la nueva alianza. Es decir, nosotros no guardamos el sábado, que era lo que guardaban los fieles del pueblo de la antigua alianza. Nosotros somos el pueblo de la nueva alianza y con Cristo resucitamos y celebramos cada domingo este acontecimiento pascual. Por lo tanto, los invitamos a para que cada domingo nos podamos acercar a celebrar la Eucaristía. Ahora en este tiempo de crisis sanitaria, pues la Iglesia nos permite hacerlo a través de los medios de comunicación. Pero una vez lleguemos a la nueva normalidad, todos invitados a participar siempre de la Sagrada Eucaristía. Este es el mensaje y el compromiso que tenemos nosotros, cristianos católicos, celebrar cada domingo el Día del Señor. Hola, soy Yuri Alvear, deportista de la disciplina de judo. Los triunfos se alcanzan con disciplina y constancia. Es el momento de demostrar nuestro trabajo en equipo, cuidándonos y respetando los protocolos hasta que llegue el momento de la vacuna. El virus no se ha ido. El deporte es de todos. Aquí estamos preparando una particular receta. Veamos los ingredientes. Tomamos una buena cantidad de hojas a las que salamos con cal y cemento. Luego disolvemos con soda cáustica, urea y agua. A esta viscosa base agregamos gasolina al gusto y revolvemos. Ahora añadimos burbujeante ácido sulfúrico y tenemos una mezcla oxidante capaz de acabar con cualquier materia orgánica. Luego ponemos permanganato de potasio, unas gotas de amoníaco y listo. Tenemos nuestra potente sopa tóxica. Ahora la regamos sobre nuestros ríos y suelos para que tengamos una segura contaminación y destrucción de toda la fauna y flora de nuestra amada patria. Espesita. Busca otras aterradoras recetas en Lo que provoca la coca. El futuro es de todos. Gobierno de Colombia. A lo largo de la historia, las vacunas nos han ayudado a sobrevivir como especie. Gracias a este avance de la ciencia, en el planeta se salvan 5 vidas cada minuto. Enfermedades como la viruela han desaparecido gracias a la vacunación y hoy en día 5 millones de personas cada año no mueren a causa de esta, lo cual equivale a una persona cada 6 segundos. La vacuna contra el COVID-19 es la forma de protegernos y proteger a los que más amamos. Es un acto de responsabilidad con todos. Nuevamente, estamos en la pregunta, ya está el antídoto, ya está la vacuna, ¿sí? Esa vacuna, ese antídoto fue confeccionado, si se puede decir, por el laboratorio de Dios, ¿sí? El amor de Dios procesó ese antídoto. Ese antídoto es Jesucristo y su sangre derramada en la cruz. Y ese antídoto es universal, es para todos, para perdonar el pecado del mundo, como lo señaló Juan el Bautista, que nunca bajará el dedo, porque siempre señalará, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Bueno,
Pero la pregunta que nos hacíamos era, ¿cómo hacer, no solo de aplicarlo, porque ya no lo aplicaron, Que sea sino hacer que eficaz. eficaz? Bueno, primero, ¿cuándo nos lo aplicaron y cómo nos lo aplicaron? Aplicaron en el bautismo. En el bautismo, absolutamente. El bautismo es el momento en que nosotros somos vacunados. Por eso es tan importante que esta vacuna nos la pongan prácticamente en cuanto vengamos a este mundo, Padre. Sí. Porque es una práctica que un poco ha distorsionado el sentido del bautismo. Es que yo dejo que el niño crezca para que el niño no sé qué. Pero hay un interés es que le den regalos al niño, que le den regalos de valor y cosas así, ¿ya? Y es que no hemos encontrado los padrinos, pero a veces los padrinos que están buscando es en el sentido de un respaldo económico. No en el tema de la fe, que es lo fundamental. Exacto, entonces Que hace eficaz. lo que se pierde es lo fundamental, ¿sí? No sé, la gente a veces se queda con las arandelas. A mí, con todo respeto por que pronto algún discípulo se sienta aludido, pero yo sí creo que a veces nosotros tendemos a quedarnos un poco con las arandelas de las cosas, ¿sí? Entonces en la misa las flores y los cantantes, entonces llevemos violines, llevemos todo esto, ¿sí? Y durante la misa están en planes en otro plan, ¿ya? Se pierden lo No esencial. sé si le ha pasado al padre que el momento del bautismo, uno está celebrando y con todo su sentido, y bueno, yo te bautizo, ay padre, échale otra vez agüita que Sí, no no quedó salió la la foto. O sea, es más importante la foto echando la agüita que el signo propio de vacunarlo. Podríamos decir, ¿y ustedes por qué no hacen ciertas cosas que hacen y si no les sale la foto vuelven y la hacen para que salgan en la foto? Es que son... Bueno, pero lo único que eso significa o que eso muestra es que no se entiende el hecho central, y es que Dios nuestro Señor nos ha dado este tesoro, este antídoto, este remedio, esta cura, pero absoluta, radical, porque aquí no hay que segundas cepas, que después eso nos dura un año y que después otra vez volvemos a enfermarnos. Una vez y para toda la vida. Por eso el bautismo no se repite. Sí, claro. Incluso que una persona que haya pertenecido a una secta y se haya bautizado allí, desde que haya tenido el bautismo, la intención de ser bautizado en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, la Iglesia Católica reconoce y valida ese bautismo. Porque es que el bautismo no se da en el nombre del párroco, ni en el nombre del sacerdote, ni el obispo, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y quienes reconocen a Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. En su bautismo es Tiene su válido. bautismo. Aunque después tengan que completar lo que haga falta para que sea el bautismo católico, que normalmente son las unciones y el credo que se debe declarar. Bueno, entonces decimos que la vacuna de la que habla aquí la palabra de Dios, hablando de que así como Moisés levantó la serpiente en el desierto, y ese gesto y el mirar esa serpiente, digamos, atravesada por ese punzón y elevada en lo alto, así los seres humanos necesitamos, o todos los hijos de Dios necesitamos de esta vacuna que Dios ha confeccionado en su infinita misericordia allá en el Calvario. Es la vacuna de su amor manifestado en Cristo Jesús, dando la vida por nosotros, derramando su sangre para el perdón de los pecados, para la remisión de los pecados. Pero hacemos eficaz esa vacuna que la recibimos en el bautismo mediante la fe. Mediante la fe. El apóstol San Juan, del que leemos el texto en este domingo, justamente insiste en el creer, ¿sí? Todo el que crea en él tendrá vida eterna y no morirá, el que crea en él, ¿sí? Luego dice, el que cree en él no se condena, ¿ya? Porque la condenación consiste en que los hombres prefirieron las tinieblas a la luz porque sus obras eran malas, pero en cambio, el que cree entra en la luz. ¿Qué es creer? A propósito, tratemos de entender esto que hace más eficaz aún este antídoto de Dios en nosotros. ¿Qué es la fe? Aquí se nombra con la palabra creer. Creer. Padre, una de las cosas que yo le he aprendido a usted en esta escuela de este programa que hace años, que ha tenido otros nombres, pero que siempre ha sido basada en la palabra de Dios, y en este contexto de la Cuaresma, como usted lo decía en el primer domingo de Cuaresma, que la tentación fundamental no son tentaciones, y en el Padre Nuestro decimos no nos dejes caer en la tentación,
Que la tentación fundamental es la tentación de la fe, La tentación de la fe. de no confiar en Dios, de no creer. De no creer que Jesús sea el Hijo de Dios. Porque esa es la, digamos, el veneno mortal que el demonio intenta inocular una y otra vez en el corazón de los creyentes. Sí, cuando habla el demonio con Jesús allá en el desierto para corromper Jesús no sabe el demonio no sabe que Jesús es el Hijo de Dios. Es decir, ha escuchado a Jesús decir que es el Hijo de Dios, pero el demonio no le pasa ni siquiera por la cabeza, siendo tan inteligente, que el hijo del carpintero sea el Hijo de Dios. O sea, lo que hace el demonio es, en cierto modo, burlarse. Y burlarse utilizando la estrategia de que voy a poner en evidencia a este que se declara Hijo de Dios y lo voy a desenmascarar, porque no es lo que pretende ser y está aquí un poco confundiéndome a todos mis clientes, ¿sí? Entonces, si eres hijo de Dios, le pregunta el demonio, entonces tal cosa, entonces haz que estas piedras se conviertan en pan. Yo creo que, y a los discípulos, a todos nosotros, el demonio sigue trabajándonos allá internamente. Usted no puede creer en Jesús. O sea, usted se equivoca pensando que Él es el Hijo de Dios. Él no es el Hijo de Dios, Él es el hijo del carpintero y basta. Que sea un personaje excepcional, eso le creo, pero es que hay muchos excepcionales y todos se están comiendo de mi mano, de manera que a mí no me vengan con ese cuento. Él no es el Hijo de Dios y nos sigue trabajando, aunque ni siquiera en la cruz, que también, recuerde usted, cuando terminan las tentaciones, dice que el demonio se alejó hasta que llegara la nueva oportunidad, sí, que sería la cruz. Y allá en la cruz, a través de estos que pasaban por allí, y del condenado otro, sí, que estaba a la izquierda de la cruz del Señor, bueno, a la izquierda, no a la izquierda, podía estar a la derecha. No, pero si era zurdo. Le pregunta, si eres hijo de Dios, bájate de la cruz y bájanos también a nosotros. No que salvaba, que destruía el templo, lo del domingo de pasado, lo construía, no que destruía y lo construía. ¿En 3 días? En 3 días, entonces, pues, bájese, ahora bájese, sálvese. Bájese, si eres hijo de Dios. Entonces es la tentación, digamos, mortal del creyente. Y cuando podríamos decir, nos vencen ahí, nos tienen totalmente sometidos a todo, porque hay un pasaje allá, Padre, en el texto de la transfiguración, ¿sí? Cuando el Señor baja de la montaña, que encuentra justamente a sus discípulos tratando de expulsar un demonio, y el papá del endemoniado o la endemoniada, se me olvida el sexo del paciente, dice, Señor, si puede hacer algo, hacerle la tentación, si puede hacer algo, por favor ayúdeme, porque sus discípulos no han podido, ¿sí? Observe nuevamente que es esa misma acción del demonio para demostrar que Jesús no es el Hijo de Dios. ¿Por qué? Porque en la montaña acaba de suceder la declaración del Padre Celestial, este es mi Hijo muy amado, ¿sí? Pero abajo va a quedar en evidencia que no es el Hijo amado de Dios, porque no puede nada contra el demonio. Si puedes ayudarme, pues ayúdame, porque tus discípulos no han podido. Y nuestro Señor dice, generación incrédula y depravada, porque cuando se pierde la fe, la persona se corrompe. La fe nos preserva de la corrupción, porque por la fe, dice el apóstol San Juan, uno se purifica. La fe hace que uno sea puro, es decir, que uno no se deje corromper por el mundo, ¿ya? Porque la fe es la victoria con la que uno vence en el mundo. Entonces, uno no puede perder la fe. Por eso aquí el apóstol insiste, sí, así como la serpiente fue elevada en el desierto, así Jesús va a ser elevado. Y todo el que crea. Entonces es la manera como se hace eficaz el antídoto que se nos ha dado en el santo bautismo. Para poder vencer realmente el pecado en nosotros, se necesita la respuesta del que cree. Pero vuelvo a la pregunta, ¿y qué es creer? ¿Qué es creer? Yo me puse a investigar y encontré que la palabra creer viene de 2 palabras latinas, ¿sí? Corazón, dar el corazón. Creer es una forma de dar el corazón. Ahora,
¿Cuándo da uno el corazón? ¿Qué se requiere para dar el corazón? No lo sé, yo no sé qué tanto tiempo tenemos, pero Ya creo no que se ya, nos ya acabó. hemos llegado a la hora. Dejamos a los discípulos de la hora décima con la pregunta del millón: ¿qué es creer? Para dar el corazón. ¿Y qué significa dar el corazón? ¿Cuándo da uno el corazón? ¿Qué entrega uno cuando entrega su corazón? Bueno, que quede hambre de la palabra de Dios, ¿cierto? Sí, señor. Bueno, Señor los bendiga a todos y que la fuerza de la fe los cure y les dé ese vigor espiritual. Feliz. Feliz jornada. semana. Hasta dentro de 8 días.